La idea es que la barra BC, que es esta barra que está acá, tiene un espesor de 6 milímetros y es hecha de acero con un esfuerzo último de 450 megapascales en tensión. ¿Cuál debe ser el ancho W, este ancho W, si se diseña para soportar una carga P de 20 kilonewton y un factor de seguridad de 3? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es esta barra BC, que está unida a esta viga, podríamos decir, o a este elemento, y esta barra tiene un ancho de tiene un ángulo de 90 grados con respecto a la línea esta que está acá. Es decir, que nosotros podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre de esta barra que se muestra acá. Pero recordemos primero lo que es factor de seguridad. Entonces, recordemos que el factor de seguridad es igual al esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible, o podríamos decir entonces que el factor de seguridad es igual a la carga última dividido sobre la carga admisible. Recordando entonces que la carga admisible es la carga que actúa. Y si nosotros vamos a determinar la carga última, entonces simplemente tendremos que multiplicar por el factor de seguridad, es decir, que la carga última va a ser igual al factor de seguridad multiplicado por la carga admisible. Lo cual significa que nosotros podremos expresar la carga actuante en función de la carga admisible o la carga admisible en función del factor de seguridad. Como habíamos mencionado que la carga admisible es la carga que actúa, entonces nosotros tendremos que determinar cuál es la fuerza que actúa en el elemento BC. Por ende, la fuerza que actúa en el elemento BC va a ser igual a la P admisible. Y si lo hacemos en función del factor de seguridad, nosotros tendremos que la fuerza última de BC en función del factor de seguridad es igual al factor de seguridad multiplicado por la carga admisible, y esa carga admisible no es más que la fuerza BC. Entonces podríamos decir que esta es la fuerza BC última para compararlo con el esfuerzo último actuante. Entonces nuestro P último entonces va a ser igual al esfuerzo último que tiene el material multiplicado por el área de la sección transversal.
y allí al final nosotros podríamos igualar el esfuerzo último resistente contra la carga última actuante. Eso significa que nuestra carga última, digamos que esta es una carga última resistente, porque es una propiedad del material, va a ser igual al esfuerzo último que tiene el material. El enunciado del problema nos dice que el esfuerzo último es de 450 megapascales. Entonces 450 megapascales, nosotros ya sabemos que un megapascal equivale a newton sobre milímetro cuadrado. Escribámoslo acá para recordar que megapascal es igual a newton sobre milímetro cuadrado, o también ya sabemos que megapascal es igual a 10 a la 6 de mega, y pascal, que es newton sobre metro cuadrado. Ya hemos explicado que si nosotros hacemos la conversión de newtons sobre metro cuadrado, al final nos queda que megapascal es newton sobre milímetro cuadrado. Ok, entonces decíamos que el P último resistente va a ser igual al esfuerzo último resistente multiplicado por el área de la sección transversal. Y el área de la sección transversal que tiene esta barra tiene un ancho y tiene un espesor. Entonces el ancho que tiene la barra es W, y el espesor nos los da el problema. El espesor del problema es de según el enunciado, esto es espesor de 6 milímetros. Entonces, ancho W y espesor de 6 milímetros. Eso significa que si nosotros cortamos este elemento transversalmente, es como si ese elemento que está acá tuviese un área que tiene un ancho W y que tiene un espesor de 6 milímetros, que lo muestra acá el problema. Entonces el área de esta sección transversal va a ser igual al ancho W multiplicado por el espesor de los 6 milímetros, que es el área que colocamos acá cuando despejamos de la fórmula de esfuerzo normal igual carga sobre área. Entonces la carga es esfuerzo normal por área. O sea, acá nosotros tendremos esta incógnita que es W. Y tendremos que determinar cuál es la fuerza BC, que para este caso va a ser la carga admisible. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de la barra BC, voy a hacerlo sobre esto que está aquí. Entonces, esta es el diagrama de cuerpo libre de nuestra barra. Y por acá va a estar la fuerza que actúa.
esta fuerza P, que el enunciado nos dice que es de 20 kilonewton. Vamos, tomemos el diagrama de cuerpo libre de eso. Y el diagrama de cuerpo libre nos va a quedar entonces de la siguiente forma. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre tendremos diagrama de cuerpo libre. Ese elemento es el elemento ACD. El elemento ACD. Entonces, en el punto A, nosotros tenemos dos reacciones, una reacción vertical A y una reacción horizontal A, porque esto acá tiene un pasador. Entonces, este punto tiene acá una reacción vertical A y acá tiene una reacción horizontal A. Entonces tendremos reacción vertical A, horizontal A, perdón. Y por acá reacción vertical A. Okay. Y este es nuestro punto A. En el punto B hasta el punto C hay una distancia de 480 milímetros. O sea, acá nosotros tendremos 480 milímetros, que es la distancia desde el punto A hasta el punto C. Y en el diagrama de cuerpo libre, entonces, en este elemento se va a generar la fuerza CB. O sea, acá tendremos que acá se genera la fuerza CB. Y en el punto D, acá actúa una carga P que, de acuerdo al enunciado del problema, nos dice que la fuerza P es de 20 kilonewton o 20.000 newton. Pues acá tendremos 20.000 newton. Ok. Entonces, como nosotros necesitamos saber cuál es la fuerza admisible o la fuerza que llega al elemento CB, la idea es que si nosotros hacemos sumatoria de momentos en el punto A, se cancelan la reacción horizontal de A y la reacción vertical de A, porque las fuerzas coinciden con el punto A y por ende no se va a generar brazo en este punto. El ángulo que tiene la fuerza BC es de 90 grados. Y recordemos que momentos es, con respecto a un punto, es la fuerza multiplicado por la distancia que es perpendicular a la línea de acción de esa fuerza. O sea, acá imaginariamente nosotros tenemos una línea de acción y tenemos una distancia que con respecto a la línea de acción de la fuerza es de 90 grados. Por lo tanto, el brazo de la fuerza BC, CB o BC es de 480. Preguntas de esta parte, ¿quién tiene?
Ok, entonces ahora necesitamos saber cuál es el brazo que tiene la fuerza de 20.000 newton con respecto al punto A. Revisemos acá en la figura a ver si alguno logra identificar cuánto es el brazo de la fuerza P con respecto al punto A cuando hacemos sumatoria de momentos. 600 milímetros, es claro, porque si yo acá trazo mi línea imaginaria de la línea de acción de la fuerza, voy a hacerla más intensa acá. Mi línea imaginaria de la línea de acción de la fuerza, aunque la fuerza actúa en este punto, yo puedo coger esta fuerza P y moverla a lo largo de la línea de acción de la fuerza. Y como mi punto A está aquí, la distancia que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza son los 600 milímetros que se muestran acá. La distancia que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza CB o BC, como esto tiene 90 grados, son estos 480. Y procedemos a hacer entonces sumatoria de momentos en el punto A. Cuando hacemos sumatoria de momentos en el punto A igual a 0, y si lo hace girar en sentido antihorario es más, entonces tenemos estas reacciones que como actúan en el punto no me generan momento. La fuerza CB me genera momentos, entonces tengo la fuerza CB. Esta fuerza CB tiene un brazo de 480 milímetros, la distancia que acá es 480 y es perpendicular con la línea de acción de la fuerza. 480 milímetros, y ya salimos entonces de esta fuerza que nos produce momento, y la fuerza que nos hace falta es la de 20.000 newton. Recordemos entonces que de acuerdo a la figura, la distancia que hay de aquí a acá es de 600 milímetros, y mi línea imaginaria, cuando la coloco acá, entonces este es el brazo que hay desde el punto donde hago un momento hasta la línea de acción de la fuerza P. Esta fuerza FBC a este punto lo hará girar en sentido antihorario, por ende es más, pero la fuerza de 20.000 a este punto lo hará girar en sentido horario, por ende es menos. Una fuerza de 20.000 newton y el brazo es de 600 milímetros, y acá no tenemos más fuerzas que nos produzcan momentos con respecto al punto A, por lo tanto podemos igualar esto a 0 para que tengamos equilibrio de momentos con respecto al punto A. Al despejar nos quedará entonces que la fuerza CB por los 480 milímetros serán iguales a esto que está restando acá, pasa de este lado a sumar, entonces ahí tendremos 6 por 2, 12, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya. ¿Ya el despeje? Ok. Gracias. Entonces acá cancelamos los milímetros
y esto que está acá multiplicando pasa acá a dividir, y nos queda que la fuerza en CB es igual a 25.000 Newton. Perfecto. Como me da positivo, significa que la dirección que nosotros asumimos de la fuerza CB está ok. Y como la fuerza CB sale del punto, entonces este elemento trabaja a tensión. Entonces este elemento trabaja a tensión. Esa fuerza BC que nosotros calculamos es una fuerza admisible, la fuerza que actúa. Entonces podríamos decir que esta es la P admisible del elemento BC. Ahora, de acuerdo a lo que mencionamos del factor de seguridad, entonces la fuerza BC es el P admisible y la fuerza BC última es el factor de seguridad por el P admisible. Empleamos esta ecuación de acá. Entonces, la fuerza última del elemento, fuerza última por decirlo, del elemento CB es igual al factor de seguridad multiplicado por el P admisible, que es la fuerza que llega al elemento CB. El enunciado del problema nos está diciendo a nosotros que el factor de seguridad es de 3. Reemplazamos entonces para poder hallar la fuerza última del elemento CB. Entonces la fuerza última del elemento CB es igual al factor de seguridad. El problema nos dice que es 3. Y la fuerza admisible o la fuerza que llega a CB habíamos dicho que era de 25.000 Newton y que trabaja a tensión. Acá tendremos 25.000 Newton y acá tenemos que esto va a ser de 75.000 Newton. Entonces ya nosotros sabemos cuál es la carga última que llega al elemento BC. ¿Y cuál es la carga última que resiste el elemento? Entonces ya decíamos por aquí que la carga última resistente es igual al esfuerzo último resistente por el área de la sección transversal, y el área de la sección transversal que tiene el elemento CB esto tiene un ancho de W y tiene un espesor de 6 milímetros de acuerdo al enunciado. Entonces aquí vamos a reemplazar nuestro P último resistente. Entonces nuestro P último resistente es igual al esfuerzo último resistente multiplicado por el área que tiene la sección transversal. El enunciado del problema nos dice que el esfuerzo último resistente es de 450 megapascales. Entonces reemplazamos como lo habíamos dicho, 450 megapascales, que es Newton sobre milímetros cuadrados, multiplicados por el área de la sección transversal, que es el ancho que tiene el elemento, multiplicado por el espesor de 6 milímetros. ¿Qué condición se debe cumplir? Se debe cumplir que el P último actuante sea igual al P último resistente. El P último actuante es la carga que actúa cuando la multiplicamos por el factor de seguridad.
Es decir, que de este lado nosotros tenemos 75.000 newton, que no es más que la carga admisible por el factor de seguridad. Y el P último resistente lo calculábamos acá. Entonces este valor es de 450 newton sobre milímetros cuadrados por el área W por 6 milímetros. Entonces acá tendremos W por 6 milímetros. Cancelamos nuestras unidades congruentes. Entonces este newton de la izquierda se va con este newton de la derecha. Este milímetro de acá se cancela con este milímetro cuadrado de acá. Y este milímetro que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar. Y estos 450 por 6 pasarán de este lado a dividir. Lo cual significa que a la final el ancho mínimo que nosotros tendremos que colocarle tendrá que ser de 75.000 milímetros divididos entre 450 por 6. Y tendremos que el ancho mínimo que deberíamos colocarle a esa barra CB o BC es el resultado que nos dé esa operación.